Bueno chicos, empezamos hoy entonces por fin con lo que es electropatológico. Recuerden que patológico no quiere decir necesariamente que tenga que ver con la epilepsia, ¿sí? Que hay muchas otras enfermedades que pueden darnos patrones que no van a representar necesariamente epilepsia, así que vamos a ver todo eso. Es una clase un poco con bastante concepto. De todas formas lo repasamos en la presencia, ¿sí? Y empezando con esto que les menciono, cuando hablamos de anormalidades, podemos clasificarlas primariamente en no epileptiformes o epileptiformes, ¿sí? Dentro de las no epileptiformes, estoy hablando de lo que es lentificaciones, el ritmo de brecha que puede estar presente en una cirugía o con un hematoma subdural, que veamos actividad beta excesiva, que si no recuerdo mal, en la última clase práctica tuvimos un electro con eso. Las ondas trifásicas, todos esos son grafoelementos que nosotros podemos encontrar que no son normales, pero que no constituyen un riesgo aumentado de crisis. Implican sí disfunción del sistema nervioso central, en eso sí, pero no necesariamente están relacionadas con la epilepsia, o más bien tienen un bajo riesgo de representar el trazado de un paciente con epilepsia. En cambio, las anormalidades epileptiformes podemos clasificarlas ya por cuánto se presentan, ¿sí? Y esto puede ser que sean paroxísticas y después diremos si son frecuentes, si son infrecuentes, si son muy frecuentes y demás. Todo eso se maneja en porcentajes. Anormalidades epileptiformes rítmicas y anormalidades epileptiformes periódicas. Bien, vamos un poquito a ir desarrollando cada uno de los conceptos. Comenzando con las no epileptiformes, entonces recordemos los 4 componentes que tenía que tener un trazado para ser considerado normal. Sí, ya los vimos varias veces, es una diapo de repaso nada más, en donde la organización dependía de que hubiera un ritmo posterior dominante, el gradiente antero-posterior presente, la continuidad en el trazado con reactividad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo repasamos ahora? Porque si falta cualquiera de estas, el trazado es anormal, es decir, es patológico, pero como dije ya varias veces, no necesariamente relacionado con EPI. Entonces, si falta cualquiera de estos, lo primero que tenemos que mencionar es la lentificación, ¿sí? Y aquí, justamente de lo que hablamos es la disminución de el número de ciclos por segundo en relación con lo esperable para la región del cerebro o para la edad, ¿sí? Es decir, si yo tengo una lentificación en región anterior, en donde veo 8, 9 ciclos por segundo, que eso sería normal en la región posterior, en la región anterior no es normal, ¿sí? Entonces tiene que ser con lo esperado para el lóbulo o la región cerebral y además para la edad, ¿bien? Digo esto de la edad, en realidad, para hacer la excepción de que los niños pueden tener un ritmo posterior bastante más lento y ser normal, ¿sí? Pero en adultos, como habíamos dicho, siempre por lo menos el ritmo posterior tiene que tener 8 ciclos por segundo. Cuando hablamos entonces de lentificación, lo que nos queda es clasificarla en si es focal, es decir, si está solo en un segmento o en pocos canales del trazado, o si es generalizada y que la vemos en todos los canales a la vez. Y la clasificamos nuevamente en leve, moderada y severa de acuerdo a qué tan frecuentemente se presenta, ¿sí? Si es una lentificación que se presenta poco, la podemos llamar como leve. Si es una en realidad, la clasificación real es aquella que se presente en menos de un 20%, ¿sí? Si se presenta entre un 20 y un 50% es moderada y más de 50% atrasado se llama severa. En algunas bibliografías también incluyen qué tanta es la lentificación. Por ejemplo, algunas bibliografías llaman como severa que la lentificación, en lugar de, pongamos el ritmo posterior, ¿no? En lugar de ser 8 o 9 ciclos por segundo, estemos hablando de 3 ciclos por segundo. Es decir, para algunas bibliografías la lentificación en grado delta, que llegue a un ritmo delta, es peor que la lentificación en grado teta, por lo cual algunas bibliografías llaman severa a el ritmo delta, por ejemplo. No sé si se entiende bien, pero lo que quiero decir es que hay bibliografías diferentes. Algunas hablan de leve, moderada y severa de acuerdo a la frecuencia de presentación de la lentificación y algunas la clasifican con las mismas palabras cuando hablan de si la lentificación es de 1 o 2 ciclos por segundo menos que lo que debería o si es varios ciclos por segundo menos de lo que debería. ¿Se entiende? Si no, lo aclaramos luego en el día de la clase, pero me parece que más o menos está. Bien, entonces cuando hablamos del enlentecimiento focal, que habíamos dicho, que se da solo en un lóbulo o en un par de canales, lo que nos
cuenta eso es que probablemente haya una anormalidad estructural, ¿sí? Y eso nos involucra una disfunción del parénquima subyacente, sobre todo si es en rango delta. Es bastante frecuente de ver que un hematoma subdural, por ejemplo, en el trazado se traduzca como un ritmo delta en la región del hematoma. En cambio, el enlentecimiento generalizado nos habla más de una disfunción global, entonces tenemos que pensar en algo más metabólico, en algo más infeccioso, en hipertensión endocraniana, en encefalopatía, ¿sí? Es decir, que ya el saber que hay un enlentecimiento y si es focal o generalizado ya nos habla bastante de la etiología también. Aquí, por ejemplo, tenemos un ritmo en donde observamos alguna lentificación focal temporal izquierda, que es intermitente, ¿verdad? No está presente en todo momento, porque acá podemos ver de a ratitos un trazado un poco más normal, pero es bastante frecuente, ¿sí? Entonces aquí podríamos decir que es una lentificación temporal moderada, intermitente. Así me gustaría, digo, que lo informen si llegan a ver algún electro con lentificación. Acá, en cambio, fíjense que lo que tenemos es una lentificación generalizada, porque lo vemos en todos los canales, y está en rango teta, ¿verdad? Tiene más o menos entre 5 y 7 ciclos por segundo, así que aquí nos habla más de otro tipo de patología, primero como habíamos mencionado, y segundo de si bien esto digamos, en ciclos por segundo no es tan grave como lo que vimos antes, el que sea generalizado también nos habla de que generalizado y continuo, porque en ningún momento se reemplaza por ritmo normal, también nos habla de gravedad. Por eso es que esto que les explicaba de que hay dos formas de decirlo. Bueno, fíjense, acá sí no cabe duda, como es una lentificación en rango delta y generalizada, probablemente la noxa haya causado un daño mucho más profundo que en el electro anterior, en donde era generalizado pero en rango teta, ¿verdad? Es un poco para que nos vayamos habituando a cómo nombrar la lentificación. No basta con decir el ritmo está lentificado, sino hay que decir dónde y con qué frecuencia y si se puede, en qué rango de frecuencia en el trazado. Es decir, no solo qué tan frecuentemente lo veo, sino cuántos ciclos por segundo es el ritmo que representa ahora el ritmo generalizado. Bien, entonces, con la lentificación leve, ahora solamente hablando del ritmo posterior, porque van a ver que algunos pacientes tienen un ritmo normal, pero lo único que lentifican es el ritmo posterior, no el resto de los ritmos. Ahí podemos hablar de cuando el ritmo posterior se encuentra enlentecido en un rango teta, que en ocasiones puede intercalar actividad normal, hablamos de una lentificación leve. Esto recuerden solo para el ritmo posterior, ¿eh? Hablamos de lentificación moderada del ritmo posterior cuando el enlentecimiento es generalizado con un ritmo posterior que está fragmentado o ausente, ¿sí? Es decir, acá ya vemos mucho menos ritmo posterior, vemos mucho menos ritmo normal y el posterior casi que no se encuentra. Y hablamos de una lentificación severa cuando se encuentra discontinuo, cuando no hay una arquitectura normal apreciable y predomina la actividad lenta. Fíjense cómo estas dos cosas que decíamos como que se mezclan en estas definiciones, ¿sí? Acá tenemos una lentificación más que nada frontal, diría yo, con alguna participación temporal de vez en cuando, pero la lentificación es fundamentalmente frontal, en rango, diríamos, teta, apenas, ¿sí? Entonces esta es una lentificación en rango teta, frontal, bilateral, y si esto fuera, tendríamos que ver qué tan frecuente es para terminar de clasificarla como leve, moderado, severa, ¿sí? Pero en principio severa no es porque no es continua, no es en rango delta y no es generalizada, ¿sí? Así que nos quedaría entre leve y moderada de acuerdo a qué tan frecuentemente sea. Fíjense acá, en cambio, tenemos una lentificación nuevamente a predominio frontal, pero ahora sí se localiza también en regiones frontocentrales. Por muy poquito no es generalizada, porque por momentos incluso llega a las regiones más posteriores de temporal. Y sí es bilateral, ¿sí? Y es en rango delta. Esta sí es una lentificación, no diría generalizada, pero diría al menos frontotemporal bilateral, moderada a severa,
¿Se entiende? Los ciclos por segundo son menos, la afectación es bilateral y el ritmo es casi continuo y cada tanto agrega la región posterior. Bien, vieron que es medio que hay que pensarlo un poco al principio. Bien, aquí ahora tenemos una lentificación global, se puede apreciar, ¿verdad? Es decir, en todos lados hay en ritmo delta y cada tanto apura un poquitito como acá y se hace teta, pero digamos, la mayor parte del trazado se encuentra con rango delta, se le superpone de vez en cuando un ritmo un poquito más rápido que no llega a ser normal, y esto mismo está presente en todo, entonces podríamos decir que es una lentificación en rango delta, con breves intervalos de ritmo delta, con pérdida del gradiente antero-posterior y generalizada. ¿Bien? Así, yo les doy ejemplos, así después tratan de informarlos de este modo. Última, este es clarísimo, es una lentificación generalizada. Este sí es muy lento, de hecho, en ocasiones no llega ni a 3 ciclos por segundo. Acá tiene 1, 2, 1, 2, como mucho. Una lentificación en rango delta generalizada. Y fíjense que no intercala casi con ritmos un poquito más rápidos, ni siquiera con un rango teta que aunque no sea normal es un poco más rápido, ¿no? Entonces esta sí es una lentificación generalizada en rango delta severa. Bien, acá para que vean es que no todo va a ser tan bonito y va a ser tan monomorfo, sino que también las lentificaciones pueden superponerse, puede tener una lentificación de un tipo en un hemisferio y otra en otro. Así que la cuestión sería que cuando es algo así, tan poco simétrico, digamos, lo describamos por regiones. Bien, si nosotros miramos acá primero hemisferio izquierdo, miramos estos 4 canales y estos 4, vemos una lentificación, ¿sí? Con voltaje bajito incluso, sin gradiente antero-posterior, y bueno, también se le ven algunas ondas agudas, pero eso no es lo importante ahora, así que no lo mencionamos. Y el hemisferio derecho, miramos estos segundos 4 canales y estos últimos, fíjense que si bien la verdad que también es ritmo delta, acá más allá de que no se le ven ondas agudas, por momentos llega a 4 o 5 Hz. Entonces tendríamos que decir que es una lentificación generalizada que en hemisferio izquierdo alcanza 2 a 3 Hz. Podemos mencionar que además tiene intercaladas ondas agudas, deberíamos de hecho, pero por ahora lo dejamos pasar. Mientras que en el hemisferio derecho tenemos una actividad de 3 a 4 Hz que de momento presenta periodos de atenuaciones paroxísticas del voltaje en el medio. ¿Bien? No importa que se acuerden todo eso, no importa si no lo pensaron así, lo que quiero decir es que no siempre nos va a tocar un electro que sea de los dos lados igual, por lo tanto hay que describirlo por sector. Bien, pasamos entonces a las alteraciones patológicas no epileptiformes que son rítmicas, que la bibliografía en muchos casos los llama los IRDAS. Se llama IRDA porque es una actividad intermitente, rítmica y transitoria. Van a ver que la primera letra, van a ver que hay FIRDA o IRDA, TIRDA y demás. La primera letra lo que quiere mencionar es el lóbulo en donde vemos esta actividad. IRDA es como la forma genérica de llamarlas a todas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que recordar es que esa actividad delta, es decir, siempre vamos a tener un ritmo delta en regiones diferentes del cerebro, si es un IRDA. Bien, es focalizada y tiene que ser intermitente, es decir, intermitente en ritmo delta, y la significancia que yo le dé en cuanto a patológico o no, o en cuanto a epileptiforme o no, depende del lóbulo en donde los encontremos. Ahora vamos a ver que de los 4 IRDAS que hay, 2 tienen bajo riesgo de ser epileptogénicos, mientras que 2 tienen moderado o alto riesgo. Y el último criterio que tienen que cumplir es que tienen que estar presentes en al menos 6 ciclos. Es un poco compleja la definición de ciclo, yo creo que la enredaron más de lo necesario, pero es esto, nosotros necesitamos que se repita esa misma actividad durante 6 ciclos. Y cuando digo ciclos no digo segundos. Es decir, si yo tengo una actividad de 1 Hz por segundo, necesito 6 segundos. ¿Sí? Es decir, necesito que aparezcan 6 grafoelementos siempre con la misma frecuencia para contarlo. Bien, en cambio, si yo tengo
un grafoelemento en rango delta que me aparece 2 veces por segundo, ya no voy a necesitar 6 segundos, porque me aparece 2 veces por segundo. Yo necesito 6 grafoelementos, por decirlo así. Entonces voy a necesitar 3 segundos, que es lo que mostramos acá. Esta onda, que es de 1 Hz por segundo, la tengo que tener repetida 6 veces para ser considerada un IRDA. Mientras que esta actividad, que es muy parecida, sigue siendo delta, pero esta vez ocupa 2 ciclos por segundo, necesito tenerla menos segundos para llegar a 6. ¿Se entiende? Si aquí hubiera 3 ciclos por segundo, necesitaría solo 2 segundos para que cumpla con ese criterio. Bueno, entonces acá tenemos como, por ejemplo, el ritmo intermitente en actividad delta en la región frontal, que es a lo que llamamos FIRDA, ¿sí? Este ritmo se puede ver en gran cantidad de patologías, muchas veces implican noxas metabólicas también. Es algo no específico, por lo cual puede ser desde una encefalopatía o desde que el paciente tenga una demencia. Quiero decir, pueden ser patologías agudas o patologías crónicas las que lo presenten, ¿sí? Es un signo de disfunción cerebral con bajo poder predictor epileptogénico, ¿sí? Es decir, esto no debería hacernos pensar que el paciente tenga epilepsia, más sí alguna disfunción cerebral. Perdón. Fíjense cómo se ve. Entonces, un ritmo delta que no está presente durante todo el trazado, por eso es intermitente, en la región frontal. En este caso tenemos momentos de 1,5 Hz o 2 Hz y dura todo menos de 10 segundos. Bien, entonces es importante ver el ritmo en rango delta, en qué lugar se encuentra y que no sea continuo. Bien, ese es uno de los ejemplos. Si hablamos de una disfunción generalizada, en lugar de F de frontal va a ser G, ¿sí? Entonces es un GIRDA, es un ritmo intermitente delta esta vez no tiene una región, sino que es de forma generalizada. Fíjense cómo acá vemos un ritmo que va entre 2 y 3 Hz, que dura 3 o 4 segundos, y que si bien hay regiones en donde se ve menos, se presenta en todos los canales, incluso en línea media. Así aquí estamos nuevamente ante un ritmo de lentificación específico que no se relaciona con una patología específica, sino de nuevo con disfunción, un poco más grave que la previa, ¿sí? Porque estamos hablando de una disfunción generalizada. Esto por ahí se puede ver isquemia hipóxico-anóxica, en lo que es posparo, en encefalopatías muy severas, ya sea hepáticas o renales, es uno de los ritmos que podemos presentar. Van a ver que no mencioné todos los lóbulos en donde puede presentarse la actividad lenta, porque los otros dos que nos faltan, que los vemos en breve, sí tienen una relación un poquito más fuerte con la predictividad que presentan para epilepsia, ¿sí? Entonces, continuando con los hallazgos anormales no epileptogénicos, podemos hablar ahora del ritmo de brecha. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos al principio en electronormal de simetría, decíamos que no podía haber, que podían haber diferencias entre un hemisferio y otro, pero esa diferencia no podía pasar el 50% del valor de la amplitud, ¿sí? Entonces, básicamente, el ritmo de brecha se describe como una actividad de mayor amplitud, que puede no tener morfologías agudas, y a veces puede verse de una forma más enlentecida en una región donde hubo una cirugía. No quiere decir que es una región donde ya no está el hueso, no necesariamente, ¿sí? Obviamente cuando no hay hueso, la amplitud del trazado cerebral se va a ver mucho mayor que del otro lado, ¿sí? Pero incluso si el paciente tiene una placa de titanio o del metal que corresponda, dependiendo de la época en que se haya realizado, eso ya modifica la conductividad de la calota con respecto a la contralateral. Entonces también puede haber un ritmo de brecha aunque el paciente tenga su propio hueso o una placa. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando tiene su propio hueso? Bueno, el haber tenido digamos, una solución de continuidad en, digamos, en la periferia que marca la craniectomía, ya también modifica el patrón de conductividad del hueso, ¿sí? Es como que los ritmos pueden verse mejor a través de un hueso que
que no se encuentra exactamente sólido unido a sus huesos vecinos, ¿se entiende? Entonces el ritmo de brecha no necesariamente, eso es lo que quiero que recordemos, primero que es una diferencia de más del 50 de un lado con el otro, o de un lóbulo con el contralateral homólogo, y que no es necesariamente, estamos hablando de un lugar donde ya no hay hueso, sino que también puede ser con el hueso in situ, aunque como está estructuralmente modificado por la cirugía, ya cambia. Vamos a ver acá cómo la región temporooccipital derecha en este caso, si bien el ritmo ven que se ve bonito, se ve bastante como un alfa, no se ve ni más lento ni nada, pero sí se ve bastante más alto, ¿sí? Con mayor amplitud que el temporal y occipital del lado contrario. Bien, esto es como puede verse un ritmo de brecha, pero también puede ser muchísimo más evidente y aparatoso o incluso superponer actividad epileptiforme después. Otra cuestión que no necesariamente es epileptogénica, de hecho muchas veces la vamos a ver posterior como ritmo de salida de estatus, es la atenuación, supresión y discontinuidad. Vamos a aprender en principio que la atenuación es la disminución del voltaje, pero no en cualquier valor, sino que tiene que ser menos de 20 milivoltios. Esto lo habíamos hablado también cuando hablamos de electronormal, de que tenía que ser más de 20 milivoltios para ser considerado normal y no como hipovoltado, ¿sí? Ahora, si el paciente presenta un ritmo normal y en un momento este ritmo se disminuye su amplitud hasta volverse de menos 20, ahí ya no hablamos de hipovoltado, porque no es que el ritmo del paciente es chiquitito, sino que el paciente puede tener un ritmo normal que por momentos presenta una atenuación, una disminución de su voltaje, ¿sí? Por eso son dos conceptos diferentes. La atenuación puede ser, por tanto, continua o intermitente, que eso lo vamos a informar de acuerdo a qué tan frecuentemente se presenta esta atenuación en el trazado del paciente. Y hablamos de supresión de voltaje cuando es menor a 10, es decir, menor a 10 es supresión, entre 10 y 20 es atenuación, más de 20 es valor normal. Cuando hablamos de continuidad o discontinuidad, lo que decimos es si este ritmo se presenta siempre o si se presenta interrumpido, ¿sí? Cuando se presenta interrumpido es un ritmo discontinuo, es decir que hay un ritmo que se encuentra interrumpido por por periodos intermitentes de atenuación. Todo lo que es que un ritmo cambie, pero no de forma de reactividad, en general es de más pronóstico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la reactividad era que en algunos momentos el ritmo cerebral puede volverse a una amplitud ligeramente mayor o modificarse un poco en ritmo de acuerdo a estímulos externos, ¿sí? Ahora, que el paciente sin estímulos presente periodos de discontinuidad en su ritmo de base, eso es lo que es de mal pronóstico en general. Bien, acá como vemos tenemos un ritmo que es continuo, es decir, si yo agarro un canal es siempre igual, al menos a lo largo de esta página, pero se ve muy chiquitito, ¿verdad? Yo acá para decirles realmente la verdad tendría que saber exactamente a qué milivoltios, milímetros se encuentra, es decir, la escala en la que se encuentra este estudio, porque también podría ser un estudio normal que uno esté viendo con una escala muy chiquitita y entonces por eso no se llega a apreciar. Pero vamos a suponer que es un estudio con parámetros normales o parámetros habituales de visualización, es decir, entre 50 y 100 milivoltios por milímetro, y entonces ahí vemos que apenas puede verse la elevación, al menos en estas regiones, ¿verdad? Acá se ve un poquito más, aunque la verdad parece más artificio que ritmo del paciente, sobre todo porque aquí también se presenta atenuado. Entonces esto es una atenuación o supresión generalizada y continua, ¿sí? Digo atenuación o supresión porque ya les digo, tendríamos que tener la escala exacta para saber cuál es la amplitud exacta. Pero lo que sí quiero que vean es que es continuo y generalizado. Fíjense, a diferencia de lo que vimos recién, como acá el paciente sí presenta un ritmo, posteriormente el voltaje disminuye muchísimo, de hecho casi pareciera plano, y vuelve otro segundito o 2 segunditos como máximo de actividad nueva, ¿sí? Esto, si lo tuviéramos que solamente hacer descriptivo, hablaríamos de un ritmo delta generalizado que tiene atenuaciones paroxísticas del voltaje de 1 o 2 segundos de duración entre ellos, ¿sí? Eso es lo descriptivo. Uno, ¿cómo interpretaría eso? Lo interpretaría como lo que llamamos paroxismo-supresión.
Cuando uno menciona paroxismo, no siempre quiere decir actividad epileptiforme, ¿sí? Esto quiere decir hay un brote de actividad, un periodo de supresión y otro brote de actividad. Esa sería aproximadamente la idea y cómo se ve clásicamente un trazado de brote-supresión o paroxismo-supresión. Otro ejemplo de actividad patológica no epileptogénica es lo que habíamos hablado en la clase pasada acerca de la actividad beta excesiva. ¿Se acuerdan que la actividad beta está bien que se encuentre en las regiones frontales o temporales, que suele ser difusa en pacientes que toman barbitúricos o benzodiazepinas y que si bien es una normalidad no implica ningún riesgo y es reversible si uno retira la medicación? Pero entonces lo que tenemos que ver es que esa actividad beta que normalmente vemos en las regiones anteriores exceda esas regiones anteriores y se vuelve generalizada. Este es el ejemplo más bonito que encontré. Fíjense, actividad beta por todos lados, no hay un gradiente antero-posterior claro. Se ve como bastante feo el electro de todas formas, pero realmente no se le ve ninguna actividad extraña, solo que todo está como muy rápido. Esta es una forma clásica de ver la actividad beta excesiva. O generalizada pueden encontrarla también. Aquí tenemos un poquito más, aunque es menos evidente que en la anterior. Y fíjense que acá lo que podemos ver es que el paciente está en vigilia y se ve de todas formas esa actividad por todas partes. Incluso en la región posterior, si bien se ve como un gradiente, porque se ve un poquito más lento la región occipital que la frontal, sigue siendo bastante más rápido que lo habitual, ¿sí? De hecho, si lo contamos va a tener más de 13 Hz. Es decir que, aunque sea más lento que lo anterior, sigue siendo actividad beta. Otro grafoelemento bastante típico que la gente suele confundir con actividad epileptiforme son las ondas trifásicas, ¿sí? Esta onda es bastante inespecífica. Si bien se relaciona con encefalopatía metabólica, está en algunas otras enfermedades como el Creutzfeldt-Jakob o también pueden verse de vez en cuando en las hipoxicoanóxicas. El que se llamen así es simplemente para recordar su morfología. Frecuentemente son generalizadas y esto nos habla más de encefalopatía. Es raro que sean focales y eso ya merece algo más como un diagnóstico de enfermedad priónica en general. Cuando existen generalizadas y son claramente visualizables en toda la región, solemos ver que hay como un delay entre que aparece en la región anterior y la región posterior, y eso es bastante habitual y de hecho refuerza la idea de encefalopatía si lo llegamos a ver. Bien, lo que sí, justamente como es una onda cuya patología principal es la encefalopatía, muchas veces se ve superpuesta, acompañada o intercalada con otro tipo de enlentecimientos. Fíjense, acá tenemos ondas trifásicas generalizadas. En algunos lugares se nota mejor que son generalizadas y en otros se nota que son bilaterales, aunque no se ven en todos los canales, ¿sí? Están en un periodo más o menos frecuente y fíjense que se encuentra también en el medio un poco de actividad en rango delta, diría yo, ¿sí? Es así, más generalizada también, aunque intermitente porque hay momentos en que tenemos un ritmo un poquito más aceptable. Bien, entonces estas serían las ondas trifásicas. Recuerden que es la que cruza 2 veces la línea de base completamente, ¿sí? Así que, por ejemplo, esto es una onda trifásica, pero esto muchos no la llamarían onda trifásica. Bien. Fíjense acá, tenemos una lentificación, esta vez focal, porque si miramos, tenemos este enlentecimiento. De paso vamos repasando lo anterior, ¿no? Por eso pongo estos electros tan feos. Pero tenemos un enlentecimiento en rango teta, a veces intercalado con rango delta, solamente en el hemisferio izquierdo, ¿sí? El derecho no está hermoso tampoco, pero está un poco mejor. Y tiene intercalado al lado izquierdo ondas trifásicas, que se pueden ver incluso aquí, cada tanto, pero son muchos menos frecuentes. Acá lo que predomina es el enlentecimiento. ¿Bien? Esto sería raro que sea una encefalopatía, porque es demasiado focal. Habría que ver que no tuviera una lesión estructural
asociada. Bueno, y también tendríamos que describir, si lo hiciéramos bien, ¿no?, cómo es el ritmo del otro lado, que en este caso también tiene un enlentecimiento, pero es más bien en grado teta, diría yo, y de este lado sí no se le ven demasiadas cosas que podamos confundir con ondas trifásicas. Quizá eso dejaría duda ahí, pero parece más enlentecimiento que otra cosa. Fíjense, en cambio aquí, si seguimos sumando con todo lo anterior, ¿no?, vemos periodos de actividad breve, de hecho, menos de 1 segundo de duración, incluso acá también y acá también, con intervalos de actividad atenuada, paroxística, que es de hasta 4 segundos, y en algunos casos podemos observar ondas trifásicas como acá. Bien, fíjense cómo podemos ir describiendo todo por separado. Yo les pongo esto, así tratemos de empezar a describirlos así cuando veamos. Y también para mostrarles que las cosas no vienen solitas y aisladas, ¿no? Nunca nos lo hacen tan fácil. Bien, nos tocan ahora sí las anormalidades epileptiformes. Recordemos entonces, epileptiformes a lo que va es no necesariamente el diagnóstico de epilepsia, pero sí que encontrar estos grafoelementos aumentan el potencial de crisis en el tejido cerebral. ¿Por qué? Porque la actividad epileptiforme lo que muestra es hiperexcitabilidad cortical en determinado lugar o de forma generalizada, puede ser, ¿sí? No es suficiente en sí misma para hacer el diagnóstico de epilepsia, sino que puede hablarnos nuevamente del riesgo aumentado. Si tenemos que clasificarlas, hay varias formas de clasificarlo, pero esta me pareció la más didáctica. Las podemos clasificar en paroxísticas, es decir, que las vemos solo por breves momentos. En las que son rítmicas, que habíamos hablado, que ciertas actividades, ciertas irdas de las localizadas en determinadas regiones tenían un potencial epileptogénico un poco más alto que las que vimos como generalizadas o como frontales, ¿verdad? Y también la actividad periódica, que esto ya se ve un poco más en los electros de cuidados críticos o en algunas patologías estructurales puntuales, que las podemos clasificar. Esto tiene su propio gran capítulo en el informe de electroencefalograma, que no lo voy a desarrollar tanto, la verdad, pero porque el consenso tiene cerca de 150 páginas, así que también es un tema a repasar, pero habla más de electros agudos, ¿no? Este curso está como un poco más enfocado a la generalidad y al electro de ambulatorio. Podemos hacerlo igual si todo lo anterior está muy bien aprendido y consideran que tienen ganas de una clase más. Entonces, volviendo a la clasificación, tenemos paroxístico, rítmico y periódico, como entre las dos cosas. Bien, o sea, periódico es que no está todo el tiempo, pero se repite a intervalos regulares. Bien, y entonces podemos verlas en un solo lugar, lateralizadas, podemos verlas generalizadas o podemos verlas no generalizadas, pero bilaterales. Bien, vamos a ir viendo. En cuanto a las paroxísticas, ya las vamos a ir viendo en el trazado, pero fundamentalmente tenemos las puntas, las ondas agudas y las ondas lentas. Existe también lo que se llama polipunta, pero en realidad son muchas puntas juntas, por eso no la puse aquí, pero podríamos también clasificarlo en punta, polipunta, onda aguda y onda lenta. Y van a ver que lo que las diferencia es la duración, como para darnos una idea. Uno después se hace el ojo, pero al principio está bien medir cuánto mide el grafoelemento en tiempo, cuánto ocupa, para poder darnos una idea de qué ocupa una punta y qué ocupa una onda aguda. ¿Bien? La punta y la onda aguda, incluimos también las polipuntas, implican la descarga en sí misma, ¿sí? Es la traducción de la hiperexcitabilidad en ese momento. ¿Qué pasa? Las puntas son más estrechitas, tienen entre 20 y 7 milisegundos de duración, mientras que las ondas agudas, si bien las dos tienen forma de piquito, las puntas son bien estrechas y las ondas agudas un poquito más anchas, ¿sí? Las ondas agudas pueden medir entre 70 y 200 milisegundos de duración. En cambio, la onda lenta no hablamos de que esa es la descarga, sino que no vimos la descarga, pero estamos viendo la lentificación que viene posteriormente por el periodo refractario. Eso puede pasar. Y como la definición temporal, hablamos de más de 200 milisegundos de duración. Esto es solamente para que podamos nombrar las cosas de la misma manera, pero en realidad no es que una punta sea más epileptogénica que una onda aguda, ni que una onda lenta, ni que
una polipunta. Es decir, son todas equivalentes. Podríamos llegar a decir que dentro de todas, la onda lenta es la menos epileptogénica a veces, sobre todo si se presenta de forma rítmica. Pero las puntas, las polipuntas y las ondas agudas es lo mismo una que la otra en cuanto a su riesgo o su epileptogenicidad. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho también que la actividad temporal intermitente localizada en algunos lugares también podría relacionarse con riesgo de crisis? Y una de ellas es la actividad de este tipo en la región temporal. Fíjense cómo, bueno, justo acá hay un artificio que molesta un poco, ¿no? Pero en la región temporal izquierda se ve, sí, casi en región anterior, media y posterior del temporal, en el temporal completo, una actividad lenta, intermitente, en rango delta. Eso es la definición de un TIRDA, pero no es lo mismo que verlo frontal. Acá sí hay que prestar atención y si el paciente tiene una clínica compatible, quizá el electro nos esté diciendo que nos aporte un punto a favor de epilepsia. El siguiente ritmo que debe considerarse con el mismo cuidado, aunque tiene ligeramente un riesgo menor de crisis que el que vimos recién, es el ritmo intermitente en rango delta en la región occipital. Fíjense que aquí, este es raro, ¿no? Porque tiene un ritmo con las características que describimos, pero fíjense que entre un lado y el otro va alternando. Bien, esto es un electro de un chiquito. Esto puede verse en las epilepsias occipitales de los nenes. En los adultos no es muy frecuente de ver, pero bueno, tener en cuenta que este ritmo intermitente así, en esa localización, al menos es una bandera amarilla. Tenemos también la actividad rápida paroxística, que no es lo mismo que la actividad beta generalizada, ¿sí? La actividad beta generalizada no tiene potencial epileptogénico, es reversible y secundaria a medicación. La actividad rápida paroxística es algo más parecido a esto, es un paroxismo, es decir, una actividad muy breve de actividad rápida en un ritmo que no viene así. Es decir, es un intervalo chiquitito de actividad rápida y eso es muy frecuente en pacientes que tienen síndrome de Lennox-Gastaut, crisis tónicas. Si bien puede presentarse más largo que esto, tiene mucho potencial epileptogénico. Después vamos a ver en estatus y si llegamos en otras cosas, cómo la actividad rápida siempre tiene predominancia epileptogénica sobre la actividad lenta, ¿sí? Más si esto aparece siempre en el mismo lugar y en forma tan breve. Esto es un tipo de descarga. Fíjense, vamos a pasar algunos ejemplos de cosas para que vayamos acostumbrando el ojo. Acá lo que vemos, primero en realidad vamos a describirlo como yo les pido. Vemos un enlentecimiento generalizado en rango delta, de pocos momentos parece teta, como acá, sin predominio, la verdad, del voltaje en ninguno de los dos, pero sí vemos una actividad acá de onda aguda, se ve el piquito, con una actividad de onda lenta posterior, que revierte fase, ¿sí? Nosotros no solo tenemos que ver cuál es el grafoelemento, esto es una onda aguda, no la puedo medir para mostrárselas, pero ya vamos a poder, y lo que viene después lentamente es una onda lenta, ¿sí? Eso es, ok, me di cuenta de que el objeto existe, pero después hay que tratar de ver dónde está y dónde puede ser el centro, digamos el epicentro del origen de esta descarga, para poder ayudar al neurólogo o a nosotros mismos, si es nuestro paciente, en saber dónde puede estar el problema a nivel cerebral. Eso muchas veces aporta información. Ahora, ¿qué vemos acá? Vemos una actividad, si bien se encuentra un poquito superpuesta, esto pasa muy a menudo, por eso se los traigo. Fíjense que vemos esta actividad, que en principio podríamos llamarla como una lentificación, aunque fíjense que la vemos en las regiones frontales bilaterales, eso seguro, y un poquito en la región izquierda la vemos también en la región central y posterior, ¿verdad? Entonces parecería ser una descarga generalizada a predominio frontal izquierdo, pero deberíamos llamarla un paroxismo de punta onda lenta, porque fíjense que la onda lenta tiene siempre esta muesquita, después hace una onda lenta, tiene la muesquita, onda lenta, muesquita. ¿Bien? Esa muesquita es la punta que se superpone al fin del periodo refractario anterior.
Entonces por eso se deformó un poco. Pero si buscamos en otras, fíjense, acá también vemos las puntitas y la onda lenta, la puntita y la onda lenta. Tenemos que verlo en varias derivaciones, a veces podemos cambiar de montaje para visualizarlo un poquito mejor. ¿Sí? Entonces este sería un paroxismo de punta a onda lenta, yo diría generalizado a predominio frontal izquierdo. Fíjense, acá se ve mucho mejor la punta y la onda lenta posterior, y estos son paroxismos breves, ¿no? 1 o 2 Hz, a diferencia del anterior en que teníamos casi 3 Hz por segundo, me olvidé de decirles eso. Pero fíjense, un paroxismo aislado, otro. Esto lo podríamos informar, además de informar como un poco lentificado el ritmo de fondo, como paroxismos generalizados de punta a onda lenta de no más de 1 segundo de duración. Como habíamos dicho, no basta con decir, aunque ya es algo, no basta con decir que hay descargas, sino que también hay que decir dónde se encuentran. Si recuerdan, habíamos visto algo de esto dentro de la primera clase, la de generalidades, para intentar ver cómo localizar, ¿sí? Que tenía algo que ver con esto de la reversión de fase, de dónde se da la reversión de fase. Entonces, si nosotros podemos localizar la región de la descarga, podemos aportar información sobre cuál puede ser la zona al menos irritativa de la región cortical. No necesariamente el lugar donde empieza, pero sí los lugares a los que molesta. Es decir, si yo tengo la descarga acá, puedo ver descargas o grafoelementos en cualquiera de los electrodos que tomen esta región o que pasen cerca de esta región. Bien, entonces si yo veo algo frontal no quiere decir que necesariamente sea frontal. Por eso tengo que intentar hilar un poquito más fino y localizarlo. Las descargas generalizadas van a ver que aunque cambiemos el montaje y demás, no se puede localizar justamente porque esta despolarización surge en muchos lugares del cerebro a la vez, pero es bastante frecuente esto que vimos en el ejemplo de que predomine un lado o predomine un lóbulo. Para localizar entonces las descargas tendríamos que repasar un poco la primera clase, pero recordemos que había lugares donde podía haber cierta trampa y que el lóbulo frontal, al ser muy grande y tener muchos electrodos, muchas veces capta descargas de otros lugares solo porque tiene mucha densidad de donde estamos observando. Pero también tenemos que recordar lo que habíamos dicho de que las descargas en las regiones internas, es decir, mesiales o mediales del cerebro, muchas veces pueden ser captadas por un electrodo del lado contralateral. Esto suele pasar que en la región temporal anterior o mesial uno puede haber descargas a nivel frontal. Eso es un poco igual a hacerse el ojo y ganar experiencia, ¿no? No les pediría tanto de momento. También recordemos, entonces, se me repitió esta, perdonen, pero repasamos que lo que vemos en F7, F8 no es necesariamente región frontal, sino que es más probablemente temporal anterior. Bien, ahora, ¿cuándo un patrón rítmico se puede considerar epileptogénico? Estuvimos toda la clase hablando de las diferencias acerca de estos términos, pero ahora lo vamos a ver que hay excepciones como siempre. Cuando un patrón rítmico es asimétrico, lo podemos considerar, o que tiene un puntito más para considerarse epileptogénico. Cuando no está siempre presente, es decir, cuando tiene una aparición, sobre todo si dura más de 10 segundos, debemos tenerlo en cuenta como una posibilidad en la epileptogénesis, y cuando es occipital. Bien, entonces hablamos bastante de cómo hay patrones rítmicos que no tienen potencialidad epileptogénica. Hay dos específicos que ya está estudiado que sí la tienen, pero incluso si tuviéramos uno frontal o uno generalizado, que sea asimétrico, que dure más de 10 segundos, pero después desaparezca, o que sea occipital, ahí también tenemos que pensar que puede tener potencial epileptogénico. ¿Se entiende? Bien, vemos acá, fíjense, tenemos un enlentecimiento. Vamos a describir solamente lo patológico, ¿no? Porque el ritmo posterior está bastante bien, está bastante simétrico. Pero acá tenemos un enlentecimiento
a nivel temporal izquierdo, transitorio en rango delta que dura aproximadamente un segundo con vuelta a la normalidad y acá pareciera iniciar nuevamente. Bien, esto es meramente un enlentecimiento, salvo que con las derivaciones podamos ver alguna puntita onda, como habíamos dicho. Acá no me queda claro, yo así como está lo pondría como enlentecimiento, pero ahí habría que mirar bien, que no haya puntas superpuestas. Bueno, los patrones periódicos son similares a lo que habíamos hablado antes de la periodicidad en lo que son los hallazgos no relacionados con epilepsia, ¿sí? La periodicidad primero necesita que haya algún grafoelemento que aparezca de forma repetitiva durante al menos 6 ciclos y tenemos que considerar que si esto ocurre, en principio es sospechoso y señala daño estructural. Si el intervalo no llega a ser exactamente igual entre grafoelemento y grafoelemento, sino que varía entre un 25 y un 50%, se le llama patrón semiperiódico en algunas bibliografías o cuasi periódico en otras. Estos patrones nosotros los podemos encontrar generalizados, que aparezcan de un lado, que aparezcan del otro, o que aparezcan en un solo lóbulo, pero de forma bilateral. Y de ahí armamos un poco las siglas, ¿sí? Patrón periódico lateralizado, patrón periódico bilateral y el chiplet es el patrón periódico generalizado. Fíjense, acá tenemos una descarga periódica de aproximadamente 1 Hz, es decir que si tenemos una por Hz tiene que estar presente al menos 6 segundos para que lo consideremos periódico y este supera los 6 segundos con bastante cuantía, ¿sí? Y tenemos que decir que está localizado a nivel de hemisferio izquierdo, podríamos decir. Si tuviéramos que sumarle la reversión de fase, eso ya no está tan claro, ¿verdad? Lo que podríamos hacer es mirar esta región. Pareciera que la reversión de fase estuviera acá, parieto occipital izquierda, pero que el patrón periódico es casi hemisférico. No llega siempre a frontal, aunque algunas veces sí, pero desde frontal, la región posterior de frontal, región media, parietal y occipital sí. Entonces yo diría que es casi hemisférico, el único que no lo capta es el FP1. Bien, entonces ahí tenemos un patrón periódico lateralizado. Ahora, así no los vuelvo locos. Les voy a dejar este trabajo subido. Habla un poco de, cuando recién empezamos, cómo diferenciamos qué descarga es epileptiforme y cómo para empezar. Después uno ya va tomando de forma, digamos, más retiniana qué parece patológico y qué no, y agarra cancha, ¿no? Pero al principio hicieron un estudio justamente para ver cómo enseñar mejor esto y que la curva de aprendizaje sea menor. Uno, en teoría, necesita ver unos 100 electroencefalogramas antes de poder decir que informa aproximadamente bien. Así que esa era la idea de este estudio. Lo que agarraron es 100 pacientes con y sin epilepsia, mezclaron todos esos pacientes y se los dieron a 7 evaluadores para que primero los informaran como siempre, es decir, sin estar pensando en criterios, y después llenaron una especie de encuesta con 6 puntos a evaluar del grafoelemento. Bien, y después se fijaron cuál de esos puntos tenía significancia estadística. Lo que encontraron es lo siguiente: no hay un solo ítem que realmente uno diga si este está, el grafoelemento es patológico, pero que haya al menos 5 de los 6, que haya más de 5 tiene una altísima sensibilidad y 4 ya tienen un 95% de especificidad. Por lo cual tendríamos que empezar prestándoles atención, porque si contamos 4 de los siguientes ya tenemos buenas chances de que sea patológico epileptiforme. Bien, el primero de estos ítems era la morfología aguda, es decir, ver este piquito, que tenga un piquito que venga bastante distinto que el ritmo anterior, un piquito que sobresalga. En primer caso es un punto a favor, ¿sí? También tiene que ser, van a ver que en el ritmo normal, por ejemplo, sí, en el ritmo posterior, uno a veces puede tenerlo con bordes más agudos, ¿sí? Entonces, que tenga esta morfología picuda, digamos, no siempre es suficiente. También tiene que tener una duración
más o menos variable con respecto a la actividad de fondo. Fíjense, acá lo grafican con esta onda mide más o menos siempre esto, más o menos siempre esto, y esta es bastante más breve. Además de eso, la parte aguda del grafoelemento en general tiene ramas asimétricas, una que es cortita, la otra de descenso que es larga, y se suele seguir de una onda lenta. Otra cosa que puede suceder a menudo es que como esto es un, por decirlo así, como un extrasístole, pero como es una actividad anormal en el fondo de la actividad del cerebro, además de que después tiene su propio periodo refractario, como que desordena cómo venía el ritmo anterior. Entonces, si esto tenía que hacer así, así, así y así, quizá después aparezca como estas pequeñas onditas. Haz un segundito y retoma al ritmo anterior, ¿no? Pero esa es otra forma de ver que el grafoelemento puede ser patológico. Y finalmente, aunque no siempre, la presencia de campo eléctrico. ¿Por qué no siempre? Porque las descargas generalizadas no tienen campo eléctrico. Pero cuando hablamos campo eléctrico ¿se acuerdan que hablábamos que hay electrodos que sensan la onda que están más cerquita, lo sensan de determinada amplitud? Pero los que están vecinos también la sensan, pero más chiquitito y más chiquitito. Y los que están más periféricos pueden verse de forma mínima o no verse. A lo que voy es que si es una onda que tiene sentido, debería ser captada por más de un electrodo. Bien, un artificio es en general captado por el electrodo problema. Pero si esto es una descarga proveniente del tejido cerebral, lo que vamos a ver es que varios electrodos lo captan a la vez. Y a eso llamamos campo eléctrico. Bien, creo que con esto ya llegamos al final. Y sí, espero que tengan muchas preguntas para mí cuando nos veamos. Les voy a dejar muchos electros para informar. Esta vez sí, algunos van a ser normales y otros van a ser patológicos. Pretendo que vayamos sumando todo lo anterior, aunque hablemos del ritmo de fondo, de si existe activaciones, de cuál es el ritmo posterior, de si se duerme o no se duerme y a qué estadio llegan, y después de todo eso, si vemos o no actividad epileptiforme. Traten de anotarse los momentos, así las podemos corregir, porque ahora sí, la idea es que haya. Bien, espero que les sirva y que se haya entendido, y si no, bueno, nos vemos en una semana.